Miércoles de la octava de Pascua. El Evangelio es tomado de San Lucas, capítulo 24, versículos del 13 al 35. En aquel mismo día, el primero de la semana, 2 de los discípulos de Jesús iban caminando a una aldea llamada Emaús, que está a unos 12 kilómetros de Jerusalén. Iban conversando entre ellos de todo lo que había sucedido. Mientras conversaban y discutían, Jesús en persona se acercó y se puso a caminar con ellos. Pero sus ojos no eran capaces de reconocerlo. Él les dijo: ¿de qué van discutiendo por el camino? Ellos se detuvieron con aire entristecido y uno de ellos, que se llamaba Cleofás, les respondió: ¿eres tú el único forastero en Jerusalén que no sabe lo que ha pasado en estos días? Él les dijo: ¿qué? Ellos le contestaron: lo de Jesús el Nazareno, que fue un profeta poderoso en obras y palabras ante Dios y ante todo el pueblo. Cómo lo entregaron los sumos sacerdotes y nuestros jefes para que lo condenaran a muerte y lo crucificaron. Nosotros esperábamos que Él iba a liberar a Israel, pero con todo esto ya estamos en el tercer día desde que esto sucedió. Es verdad que algunas mujeres de nuestro grupo nos han sobresaltado, pues habiendo ido muy de mañana al sepulcro y no habiendo encontrado su cuerpo, vinieron diciendo que incluso habían visto una aparición de ángeles que dicen que está vivo. Algunos de los nuestros fueron también al sepulcro y lo encontraron como habían dicho las mujeres, pero a él no lo vieron. Entonces él les dijo: ¡qué necios y torpes son para creer lo que dijeron los profetas! ¿No era necesario que el Mesías padeciera esto y entrara así en su gloria? Y comenzando por Moisés y siguiendo por todos los profetas, les explicó lo que se refería a él en todas las Escrituras. Llegaron cerca de la aldea a donde iban y él simuló que iba a seguir caminando. Pero ellos lo apremiaron diciendo: «Quédate con nosotros, porque atardece y se termina el día». Y entró para quedarse con ellos. Sentado a la mesa con ellos, tomó el pan, pronunció la bendición, lo partió y se los iba dando. A ellos se les abrieron los ojos y lo reconocieron, pero él desapareció de su vista. Y se dijeron uno al otro: ¿no ardía nuestro corazón mientras nos hablaba por el camino y nos explicaba las Escrituras? Y levantándose en aquel momento, se volvieron a Jerusalén, donde encontraron reunidos a los 11 con sus compañeros, que estaban diciendo: «Es verdad, ha resucitado el Señor y se ha aparecido a Simón». Y ellos contaron lo que les había pasado por el camino y cómo lo habían reconocido al partir el pan. Palabra de Dios. ¡Feliz Pascua de Resurrección! Es un tiempo especial para poder vivir, para poder disfrutar nuestra vida de una manera plena. Jesús nos ha enseñado con su palabra y con su vida que no hay que tenerle miedo a nada, que hay que confiar en Él, que hay que aprender a escucharlo. Y eso creo que es lo más importante en nuestra vida. Sabemos que es muy bueno el poder hablar, el poder externar lo que hay en nuestro corazón. Hay enfermedades incluso que se generan porque no eres capaz de sacar de tu interior aquellas heridas, aquellos traumas, aquellos dolores. Muchas veces las personas cuando llegan a mi oficina y que quieren hablar, sienten ese impedimento al principio porque les duele y pueden estar llorando y no dicen ninguna palabra. Es hasta que empiezan a decir qué es lo que sucedió, qué fue lo que les pasó, a veces hasta muchos años atrás, cuando empiezan a sanar. A veces llegan y son casi incapaces de poder mantener un contacto visual, siempre están viendo otras cosas y hablando y llorando, pero cuando logran decir lo que hay en su interior, es cuando ya al final terminan mirando a los ojos, donde empiezan a ser sanados. El hablar es muy importante, pero una vez escuché a un sacerdote decir que más que hablar con él, lo que tenían que hacer para sanar sus corazones era aprender a guardar silencio frente a Jesús. Por eso este sacerdote, antes de que hablaran con él, les pedía a las personas que fueran a la capilla a estar en silencio frente a Jesús sacramentado por 1 hora.
Y le preguntaban, ¿y qué tengo que hacer? ¿Rezo el rosario? ¿Leo algo? Y el padre decía, lo que tienes que hacer es estar callado, estar en silencio frente a Jesús. Guarda silencio, trata de no distraerte lo más que puedas, tratando de guardar silencio, de guardar silencio, de guardar silencio. Y ya después vienes a la oficina. Muchas veces cuenta este sacerdote que cuando llegaban después de haber estado en silencio, procurando estar en silencio, procurando callar los pensamientos, le decían al padre, ¿sabe qué, padre? Creo que ya fui sanado o sanada. Ya me siento con mucha paz. Y el padre les decía, muy bien, entonces dime a qué venías, aunque ya no lo necesites. Y él descubrió que a veces las reuniones que pudieran haber sido 1 hora de mucho drama, se convertían en reuniones de 5 o 10 minutos solamente para expresar la gratitud por el proceso de sanación. El guardar silencio o dejar que el silencio nos guarde puede ser mucho más sanador que el simplemente hecho de estar hablando. Nosotros podemos hablar y hablar mucho, pero si no aprendemos a guardar silencio, no vamos a sanar de una manera total e integral. En este relato del Evangelio el día de hoy, vemos a 2 discípulos que van hablando mucho, van hablando de sus heridas, van hablando de lo que sucedió en Jerusalén. Y ellos están hablando, pero les cuesta escuchar. Hasta que un peregrino se acerca y les empieza a hablar, es cuando ellos se callan. Pero es justo en el momento. Vamos a leer el texto. ¿Para qué se los platico? Leamos el texto y veamos algunos de los pasos que estos peregrinos tuvieron para una sanación total e integral. El mismo día de la resurrección, iban 2 de los discípulos hacia un pueblo llamado Emaús, situado a unos 11 kilómetros de Jerusalén, y comentaban todo lo que había sucedido. Mientras conversaban y discutían, Jesús se les acercó y comenzó a caminar con ellos. Pero los ojos de los 2 discípulos estaban velados y no lo reconocieron. Él les preguntó, ¿de qué cosas vienen hablando tan llenos de tristeza? Uno de ellos, llamado Cleofas, le respondió, ¿eres tú el único forastero que no sabe lo que ha sucedido estos días en Jerusalén? Él les preguntó, ¿qué cosas? Ellos le respondieron, lo de Jesús el Nazareno, que era un profeta poderoso en obras y palabras ante Dios y ante todo el pueblo. Como los sumos sacerdotes y nuestros jefes lo entregaron para que lo condenaran a muerte y lo crucificaron. Nosotros esperábamos que él sería el libertador de Israel y sin embargo han pasado ya 3 días desde que estas cosas sucedieron. Es cierto que algunas mujeres de nuestro grupo nos han desconcertado, pues fueron de madrugada al sepulcro. No encontraron el cuerpo y llegaron contando que se les habían aparecido unos ángeles que le dijeron que estaba vivo. Algunos de nuestros compañeros fueron al sepulcro y hallaron todo como habían dicho las mujeres, pero a él no lo vieron. Entonces Jesús les dijo, ¡qué insensatos son ustedes! Y qué duros de corazón para creer todo lo anunciado por los profetas. ¿Acaso no era necesario que el Mesías padeciera todo esto y así entrara en su gloria? Y comenzando por Moisés y siguiendo con todos los profetas, les explicó todos los pasajes de la Escritura que se referían a él. Ya cerca del pueblo a donde se dirigían, él hizo como que iba más lejos, pero ellos insistieron diciendo, quédate con nosotros, porque ya es tarde y pronto va a oscurecer. Y entró para quedarse con ellos. Cuando estaban a la mesa, tomó un pan, pronunció la bendición, lo partió y se los dio. Entonces se les abrieron los ojos y lo reconocieron, pero él se les desapareció. Y ellos se decían uno al otro, con razón, nuestro corazón ardía mientras nos hablaba por el camino y nos explicaba las Escrituras. Se levantaron inmediatamente y regresaron a Jerusalén, donde encontraron reunidos a los 11 con sus compañeros, los cuales les dijeron, ¿de veras ha resucitado el Señor? Y se le ha aparecido a Simón.
Entonces ellos contaron lo que les había pasado en el camino y cómo lo habían reconocido al partir el pan. Es interesante ver esta historia como por capítulos. Primer capítulo no lo sabemos, ¿verdad? Las mujeres les dicen a ellos que Jesús resucitó. Seguramente ellos dialogando no ven un buen futuro y se salen, tratan de huir de Jerusalén. Jerusalén está en la montaña alta y Emaús, si está a la salida, está hacia abajo. Ahora, ellos van de bajada. Algo muy característico para alguien que está en tristeza, en depresión, va de bajada. Algo muy característico para alguien que quiere huir del grupo, de la iglesia, va de bajada. Algo muy característico para alguien que quiere alejarse de la comunidad, va de bajada. Alguien que se separa de los apóstoles, de la fundación, va de bajada. Ellos van de bajada, dialogando sobre lo que había sucedido. Y con gran tristeza, estaban hablando, pero había tristeza. Se acerca aquel forastero. Era Jesús. No lo reconocen. Igual que como la mujer aquella que está llorando en la tumba y que empieza a hablar y no escucha lo que le están diciendo. Los ángeles le dicen que ha resucitado y ella sigue diciendo, ¿dónde está? ¿Dónde se lo han llevado? Llorando. Hay que aprender a escuchar. Aquellos peregrinos ven a Jesús, no lo reconocen y le dicen, le tratan de decir a él, pues que Jesús, hombre acreditado, murió. Y Jesús les dice, insensatos. ¿Qué palabra tan fuerte? Insensatos, alguien que no tiene sesos. Insensatos, alguien que no piensa. Alguien que no piensa. Pareciese que el que habla mucho es el que piensa. No necesariamente. Habría que escuchar muy bien qué es lo que hablan para saber si hay pensamientos o no. Aquellos van llenos de emoción y de una emoción negativa. Van llenos de tristeza, están hablando, pero no están pensando, no están razonando. ¿Por qué? Porque no están escuchando. Aquel hombre les habla y seguramente ellos algo han de haber sentido, pero seguían hablando y le dicen, quédate con nosotros. Es hasta el momento de la oración, donde se guarda silencio y se ora a Dios. Donde es ahí que en la fracción del pan, donde la boca está llena de comida y no hablas, es donde se dan cuenta que Él es Jesús, resucitado. Cuando se callaron, es cuando lo reconocieron. Cuando lo escucharon, es cuando lo reconocieron. Cuando dejó que les tapara la boca, fue cuando reconocieron que Él era Jesús. Y unos dicen al otro, ¿no ardían nuestros corazones? Y regresan con los apóstoles, regresan de su vida, llenos de alegría, corriendo hacia Jerusalén para decirle a los apóstoles lo que había sucedido. Pero primero los apóstoles les dicen a ellos, ellos escucharon y después compartieron. Con mucha razón la naturaleza nos ha dotado de 2 manos, de 2 ojos, de 2 oídos y solamente de una boca. Como para decirnos, es mucho más importante que tú recibas, que tú aprendas, que tú estés en la disposición de apertura. Porque cuando hablamos, parece que nos cerramos y nos encasillamos a esto que estamos diciendo. Pero cuando guardamos silencio, es cuando estamos en una apertura. El que calla no siempre otorga, sino más bien es el que está aprendiendo. Con mucha razón, cuando estás pensando, es cuando estás callado. ¿Qué sucede? Estoy pensando. Sí, porque cuando tú piensas es como si estuvieras escuchando. Pero cuando uno está hablando, a veces es bueno hablar. Sí, es bueno hablar, poner las ideas claras, pero es mucho más importante y mejor escuchar y aprender. Los discípulos de Emaús nos enseñan eso, que no siempre hablando es como sanamos. Y mucho menos
cuando siempre estás hablando de cosas negativas. Si en tu corazón descubres que eres una persona muy pesimista, aprende a guardar silencio y a escuchar. Porque a veces por estar hablando no somos capaces de reconocer quién es el que está caminando con nosotros. Y este Dios, el Dios de la resurrección, el Dios de la vida, el Dios de la paz, el Dios que nos acompaña, el Dios que siempre está con nosotros, que es fiel, que sea Él quien nos bendiga en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. No dicen por ahí, yo lo digo porque yo lo viví. Una gran amiga, Olga, si me estás escuchando, saludos. Cuando estábamos en la Universidad Autónoma en Tamaulipas, recuerdo, ella tenía carro y seguido nos ofrecía ray. Y recuerdo una ocasión que me subí a su carro y ella traía el estéreo un poco muy alto, más fuerte de lo normal. Y yo le pregunté a ella, le dije, oye, ¿por qué tienes el estéreo tan fuerte? ¿Te gusta esa canción o qué? Y ella me dice, no, lo que pasa es que el carro está haciendo un ruido medio raro y por eso le subo el volumen. Y le digo, ¿y eso soluciona el problema? Y ella dice, no, pero hace que me olvide de ese problema y así puedo manejar tranquila. Eso no era muy inteligente. Afortunadamente ella sí siguió mi consejo y llevó al mecánico lo más pronto que pudo ese carro antes de que el problema fuera mayor. Pero a veces así estamos en nuestra vida. Tenemos un problema, tenemos una incomodidad, tenemos una tristeza y a veces le subimos el volumen a las cosas. Gritamos, peleamos, prendemos la televisión, el radio, el teléfono, todo lo que se pueda, como para tratar de callar la tristeza que llevamos dentro. Estos discípulos de Emaús nos enseñan que muchas veces, más que hablar, es importante escuchar. Hablar te ayuda a definir cuál es el problema, pero cuando guardas silencio frente a Jesús, es cuando ahí, frente al médico, se sana. En todas las operaciones, pienso yo, es importante que el paciente esté tranquilo. A veces hasta lo tienen que dormir, porque si está despierto y está hablando, se puede lastimar. En nuestras vidas emocionales es importante hablar para definir el problema, que sepamos externarlo, pero es mucho más importante también saber guardar silencio y escuchar. Y más, cuando se trata de que tenemos una tristeza, guarda silencio y escucha la buena noticia, que es la que te llenará de alegría. Que tengas un excelente día.